Mi historia se puede decir en lo paranormal y sobrenatural. Nace conmigo, nace desde que yo soy niño. Según mis abuelos, mis bisabuelos y tatarabuelos eran brujos compactados. Allá en las selvas le conocen como brujos maleros. Y tal vez parte de esa esencia, tal vez parte de eso vino conmigo cuando nací. Me sucedían cosas extrañas, como ver sombras, escuchar ruidos, pasos, o gente que estaba al costado mío. Mis padres me decían que no le tome en cuenta, o pensaban que yo estaba haciendo broma. Recuerdo una vez que cuando era niño le estaba dando la sombra, le estaba dando la espalda a la puerta y la luz estaba en la parte de atrás. Así que mi cuerpo reflejaba una sombra en la pared. Y sobre mi sombra empezó a crecer algo como una cabeza con cuernos. Yo era niño y observaba cómo desde abajo empezaba a crecer y se formaba un cuerno. Yo pensé que alguien estaba atrás de mí, de repente mi hermana, de repente mi padre, mi madre, haciéndome una broma. Cuando volteo no había nadie. Mi mamá estaba un poco más lejos, le dije lo que había pasado y no le tomaron tanta importancia. Y es así como he escuchado pasos, ruidos. Yo estudiaba en la UE, Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión, de acá de Trujillo. Y un amigo llegó en cierta oportunidad y dijo: yo sé jugar a la Ouija. Mi amigo sacó un libro, una tijera, y le dijo a uno de los compañeros: sácate un pasador. Armó algo como un péndulo, sostenido por la tijera, el cordón y el libro. Hacíamos un círculo, rezábamos una oración y dos compañeros, uno a cada lado, colocaba el dedo y empezábamos con aquella frase: Espíritu, si estás aquí, muéstranos tu lado positivo. Yo primero no creía, era incrédulo. Hicimos un círculo, agarramos la tijera, amarramos el libro con los pasadores, hicimos el rezo e invocamos al alma. Un amigo de la banda que tocaba su trompeta había dejado al final del aula, de esa aula, su trompeta. Y él vio cómo el libro empezó a dar vueltas. Y dijo: eso es mentira. Y nosotros, silencio. Él volvió a repetir: eso es mentira. De pronto vimos al libro en el suelo. En son de broma se paró y dijo: si es cierto que hay acá algún alma, que esa trompeta que está allá al final se mueva. Un segundo, 2 segundos, 3 segundos y no pasó nada. Mi amigo sonrió, se rió a carcajadas y dijo: ya ve, eso es mentira. Y ni bien terminó esa frase, escuchamos un ruido extraño. El ruido venía del lado de la trompeta. La trompeta empezó a moverse. Todos volteamos a observar a la trompeta. Y la trompeta empezó a moverse más fuerte.
más fuerte, y no solamente la trompeta, sino las carpetas que estaban alrededor. Salimos disparados. Nuestra preocupación era que decían que si podías cortar o cortabas una sesión de la Ouija, el espíritu perseguiría al más débil. Cuando era niño, tenía miedo a estas cosas, pero ya hablando de 11, 12, 13 años, empecé a recorrer el camino del ocultismo, de lo sobrenatural. Y cuando empecé a jugar solo, me empezó a doler la barriga primero. Era como sentir una presencia, porque se supone que mínimamente juegan 2 personas la Wii. Y solo empecé a recorrer y a jugar con espíritus más fuertes, espíritus más fuertes. Y cuando digo espíritus más fuertes no me refiero a espíritus de los antepasados, sino a propiamente espíritus del mal, a los ángeles caídos. ¿Querías que te cuente la historia de la gringa? Te lo contaré. La historia de la gringa acontece en la Facultad de Farmacia, aquí en la Universidad Nacional de Trujillo. Dice la leyenda urbana que ella estaba trabajando con sus amigos en el laboratorio de farmacia y bueno, pasó las horas, tuvieron hambre, fueron a comprar algo, bajaron al primer piso y como no querían comer en el cafetín, decidieron subir otra vez al laboratorio y comer ahí. Como no habían traído vasos, entonces no tuvieron mejor idea que usar los tubos de ensayo para que se sirvan ahí. La gringa no se dio cuenta, pero tomó un tubo de ensayo que tenía una solución química. Luego de tomar o inmediatamente después de tomar empezó a convulsionarse, cayó al suelo, espuma por la boca. Sus compañeros no sabían qué hacer, todos estaban preocupados y en ese tiempo había una ambulancia en la facultad de enfermería. La facultad de enfermería queda más o menos al entrar por la tercera puerta de la UNT, mientras que farmacia está directo por la primera puerta. Entonces, el recorrido que hacía la ambulancia era por la parte de atrás de la Universidad Nacional de Trujillo. Y ese recorrido tiene que ver con industrial, tiene que ver con química, biológica, con matemáticas y tiene que ver con la facultad de farmacia. Entonces, cuando la ambulancia llegó desde enfermería hasta farmacia, todavía encontraron con vida a la gringa. La subieron y la llevaron hasta enfermería porque ahí estaban los doctores, estaban las enfermeras y se supone que podían hacer algo por ella. Y digo que se supone porque cuando la gringa llegó a enfermería, llegó muerta. Y por eso, por todo el recorrido donde pasó la ambulancia, es que la gringa se presenta en las noches. O bueno, eso dicen los estudiantes y vigilantes y profesores que han experimentado algo con ello. Así que si ya es más de las 10:30 de la noche y tú estás solo o sola por la universidad, ten cuidado porque te puedes encontrar con la gringa. Luego hice una especie de trato. Me daban lo que quería y yo hacía parte de lo que querían. Todo eso cambió con la muerte de mi papá. Una vez el espíritu o un espíritu poderoso, fuerte, me dijo para hacer un pacto de sangre. Y si hacía el pacto de sangre iba a tener todo, completamente todo lo que un ser humano quiere. Y la condición era matar a los padres o a mis padres. Le dije que no. El espíritu me dijo, de todas maneras los vas a matar. Llegué a mi casa. Mi padre había venido de la selva con mi mamá. Habían ido de paseo un mes. Llegué a la casa de ellos en todo caso, porque yo ya vivía solo. Y me dijeron, mi papá me miró y me dijo qué pasó, bla, bla, bla. Yo le conté lo que sucedió y de ahí a la semana cayó enfermo. 2 semanas en el hospital, regresó
Y al tercer día yo llegué al departamento y ellos me dijeron, mi mamá me dijo, tu papá quiere hablar contigo, está muy mal. Mi papá me dijo, perdóname si he sido un mal padre. Y por esas cosas de la vida me dijo, abrázame. Mi papá no era de abrazarlo o de dejarse abrazar, yo tampoco. Ya por compromiso me acerqué, le di su palmadita y le dije, está bien, te perdono. Y me dijo, hijo, si me muero es por tu culpa, tú me matas. Y yo solo lo miré, se fue al hospital y a los 3 días se murió. Recordaba lo que el espíritu de la Ouija me decía, aunque no quieras, de todas maneras los vas a matar. Y ahí era el pensamiento, los vas a matar, los vas a matar, los vas a matar. Y cuando él me dijo, si yo me muero es por tu culpa y se murió, ese pensamiento empezó a atormentarme. Se podría decir que al principio estaba enfocado con este don que tengo a lo paranormal, estaba enfocado hacia el mal, ¿no? Hacia la propia destrucción del cuerpo, del hombre mismo, del ser humano. Pero como los dones nunca se quitan, los dones siempre quedan allí. Y ya con la muerte de mi papá y decidir cambiar el rumbo de mi vida, empezaron a suceder cosas interesantes. Gente que se sentía mal me empezaba a decir, oye, me siento mal, y yo iba, le ponía la mano y se empezaban a sentir mejor. Cosas así que no podría explicar. Soy fisioterapeuta, así que no es que haya empezado de la nada, soy fisioterapeuta. Y de ahí, de esa forma, creo que puedo ayudar a más personas con este don. Empecé un proyecto a contar historias de Trujillo, historias paranormales, historias sobrenaturales. Realmente no pensé que iba a tener tanta acogida. Una mañana, cuando estaba en Chiclayo, 8 de la mañana, subí la historia del colegio Santa Rosa. Y en la noche ya tenía 100,000 reproducciones. Y eso me llevó a trabajar y a hacer rutas en el cementerio, rutas guiadas, sobre historias paranormales, historias de santos populares. Y así empecé a hacer mis rutas y a contar historias. Así que les invito a que vayan a ver una de esas. No se olviden dejar su like.